Muy bien, hoy en este día empezamos un tema nuevo. Yo creo que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca de la oración. Es el tema del que vamos a estar tratando. El mes de octubre iniciamos Meet Me at the Altar, que es cada miércoles nos reunimos para darle al Señor un tiempo, dedicarle al Señor un tiempo de oración. Y creemos que Dios va a hacer algo grande. Todo empezó con esa fecha en la que todos se acercaron alrededor de las banderas y las escuelas permitieron un día de oración. Y nosotros creemos que eso que el Señor empezó a hacer en las escuelas lo va a seguir haciendo en nuestra congregación y lo va a seguir haciendo a través de los Estados Unidos. Amén. Nosotros creemos que la gente, los cristianos que oran, mis amados hermanos, son los cristianos que provocan cambios, no solamente en sus vidas, pero que provocan cambios en el ambiente, provocan cambios en la situación. Hay gente que lo único que hace es quejarse de la situación, que lo único que hace es atemorizarse con lo que está pasando, y luego hay guerreros que se levantan para orar, amén, y hacerle frente a lo que el enemigo está queriendo hacer. Así que creemos que nosotros tenemos una iglesia de gente que no solamente dobla los brazos y empieza a temblar de miedo, sino que creemos que tenemos unos cuantos guerreros en esta iglesia que se paran firmes, ¿verdad? Y empiezan a clamar, a orar y a declarar que Dios va a hacer y va a tomar control de toda situación y toda circunstancia. Así que el tema de hoy, la serie que empezamos para los miércoles va a ser la oración. Pero antes de que entremos, yo quiero tomar una oportunidad para darles muchísimas gracias, hermanos. El domingo vimos algo tan especial, lo pasamos tan alegre, todos juntos como familia. Quiero darle gracias a los líderes que llegaron temprano y luego fueron los últimos en irse. Fueron los primeros en llegar y fueron los últimos en irse. Estuvieron ahí ayudándonos hasta el último momento. Y yo sé, mis amados hermanos, que la recompensa por lo que ustedes siembran, esa recompensa va a ser enorme. Amén. Y yo estoy creyendo, espero que la mayoría de ustedes termine con sus propias iglesias en el futuro, que tengan sus propias iglesias y que les toquen la misma calidad de líder que ustedes. Qué reto, ¿verdad? Yo espero que cuando usted esté al frente de la iglesia que Dios le va a dar, que usted tenga la calidad de líderes que usted es aquí con nosotros. Amén. Eso espero que o lo motive a ser mejor líder o lo haga sonreír y diga: gracias, Señor, van a tocar buenos líderes. Ese es el reto que le pido al Señor en sus vidas. Así que hablemos acerca de la oración, y yo quiero que ustedes sepan que yo entiendo que hay muchos libros, muchos artículos, muchos versículos acerca de la oración. Y no solamente eso, sino que también existen muchos métodos y muchas formas de orar. Y yo considero que no hay una forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Y aún me atrevo a decir que no existe una forma incorrecta de hacerlo tampoco. Porque Dios, Él ve nuestro corazón, y a veces hasta cuando hacemos oraciones que no tienen sentido, Dios nos escucha. Amén. Así que hoy en este día el deseo de esta prédica, el objetivo de esta prédica no es enseñarle a usted cómo orar, ¿verdad? Y este es el método más efectivo, y que si usted ora de esta forma, entonces usted va a ver que Dios hace cosas en su vida. Ese no es el deseo de esta prédica. Yo simplemente quiero compartir un poquito de mi experiencia en lo que es la oración. Amén. Esto no quiere decir que esta es la clave. Simplemente quiero hablarles un poquito de lo que a mí me ha funcionado. Y quiero entender, entonces, quiero que entendamos que más que ser un estudio que le va a ayudar a mover su intelecto en cuanto a la oración, yo deseo que sea un estudio que le motive a que practique la oración. Amén. Sea como sea que ore bien, sea que ore mal, yo lo que deseo es que usted empiece a orar. Sí, mi deseo es que después de que dé la plática de hoy,
que inmediatamente usted, ya sea en esta noche o el día de mañana, empiece a tener usted un devocional, ¿sí?, diario, en el que usted está buscando a Dios. Y espero que lo que le voy a enseñar hoy en este día haga de su tiempo de oración algo que le satisface, amén. Algo que lo hace sentirse conectado con Dios, algo que lo hace sentirse más cerca de Dios. Ese es el deseo. Yo no quiero que usted siga orando y pensando que nadie lo está oyendo, que nadie lo está escuchando y que sus oraciones no están siendo efectivas. Así que hoy en esta tarde la tarea mía es compartir un poquito de lo práctico, de lo que yo he estado sintiendo en mi corazón, la forma que he estado orando. Yo creo que le va a ayudar, porque a mí me ayudó, me abrió el apetito, ¿sí?, para orar. Me hizo darme cuenta que la oración nunca debió de haber sido opcional. La oración es tan importante. Fíjese que ahora a mi edad yo tengo que tomar medicamentos, ciertos medicamentos, ¿sí? Ahora que me sacaron la tiroides, tengo que tomar un medicamento y lo tengo que tomar diario y no es opcional. Y el día que yo decida, bueno, pues va a ser opcional, hoy lo tomo, mañana no lo tomo, ese medicamento deja de ser efectivo y entonces usted se va a dar cuenta cómo me empiezo a descargar y entonces ya no tengo energía, ya no tengo fuerzas. La oración funciona de esa misma forma. Nosotros debemos de entender que así como un doctor le receta a usted un medicamento y usted se lo tiene que tomar a diario para que funcione, la oración es igual, es una receta de Dios para que nosotros podamos vivir la vida en éxito. Ahora mire, el secreto para vivir una vida que prevalece después de que pasa una tormenta tras otra tormenta, tras otra tormenta. Usted conoce gente, hermanos, que pasa tormenta tras tormenta tras tormenta y no parece que le ha pasado nada a esa gente, ¿verdad? Usted tiene su problemita y dice, ay, esto me desanimó, y termina de hablar y luego déjame te cuento lo que a mí me pasó. Ay, después de que oye lo que a él le pasó, dice, qué vergüenza que a mí me esté faltando el ánimo, si con lo que te pasó a ti yo me hubiera muerto. Entonces yo creo que nos empezamos a preguntar cómo es posible que hay gente que pasa tormenta tras tormenta tras tormenta y prevalecen fuertes en el Señor y mantienen la fe. Y yo le voy a decir que yo considero que el secreto es que la gente que pasa tormenta tras tormenta, por la razón por la que ellos prevalecen, es porque ellos han aprendido a recargarse. Su teléfono, ¿qué tan seguido lo recarga usted? A ver, los que tienen teléfono, ¿cuántas veces? A veces más de una vez al día. Ajá, a veces hasta cargan el cargador, ¿verdad? Cargan una batería extra porque Dios guarde que se le descargue el teléfono, ¿verdad que sí? Ahora, cuando antes mi teléfono me duraba todo el día, dice 10 horas, y pues sí, mis 10 horas me las aguantaba. Y ahora ya no, entonces tengo que conseguir un cargador adicional para poderlo cargar. Pero la mayoría de nosotros no vemos la oración de esa forma. Andamos descargados, ¿sí? Llevamos meses sin conectar el teléfono, ¿sí? Y va en 5% su carga y ya lleva meses de decirle que ya no tiene carga. Ahora, yo no sé si su teléfono sea tan sofisticado como el mío es Apple. Entonces, si usted tiene Android, tal vez no sea como el mío. Pero mi teléfono es sofisticado. ¿Sabe? Cuando ya le quedan 15%, me dice, vamos a entrar en low power mode. Y eso quiere decir que ahora mi teléfono, en lugar de quedarse encendido 5 minutos cuando le presiono el botón, se va a bajar a 30 segundos para conservar batería. Y cuando ya llega a los 5% de batería, me dice, lo voy a bajar a otro nivel más bajo. Y lo que empieza a suceder es que ciertas aplicaciones dejan de funcionar, ¿sí? Y se empiezan a apagar otras funciones y ya de repente el Bluetooth ya no funciona y empiezan a dejar de funcionarles cosas al teléfono. Usted dice, este teléfono ya no sirve. Pero ¿será que ya no sirve su teléfono? Ese no es el problema es que ya está descargado.
¿Cuántos de nosotros estamos viendo síntomas en nuestra vida y decimos el diablo? Y no es el diablo. Y decimos la iglesia y no es la iglesia. Y decimos la circunstancia, la economía, el gobierno y no es el gobierno. Lo que pasa es que usted está en modo de reserva porque solo 5% de batería le queda y ya le dejaron de funcionar las cosas. ¿Cuántos de nosotros estamos disfuncionales ahorita? Y no es por otra cosa, sino porque nosotros no recargamos diariamente nuestra batería. Entonces, ahora yo lo entiendo. Ahora lo entiendo. Yo tengo que recargar mis baterías todos los días. ¿Y sabe por qué? Porque el peso de la responsabilidad que Dios me ha dejado a mí como padre es bien fuerte. Tengo que ser buen trabajador. Tengo que ser productor en mi trabajo, ¿sí? Ser eficiente. Cuando estoy allá tengo tentaciones de hacer tantas cosas, hermanos. Me siento tentado a robar horas en el trabajo, ¿sí? Al cabo que nadie me está chequeando, yo me puedo ir, puedo venir a la hora que yo quiera. Puedo no hacer cierto trabajo, la gente no se va a dar cuenta. Hay tantas tentaciones que si yo no tomo cada día, si yo no me lleno del Señor, entonces yo me expongo a que cosas empiecen a suceder en mi vida. Pero yo quiero que entendamos la importancia hoy en este día, que veamos que esto no es opcional, no tiene nada que ver con que si tiene ministerio o no tiene ministerio. Necesitamos la oración simplemente para sobrevivir cada día. Amén. Necesitamos de la oración en nuestras vidas. Entonces, la oración funciona como el reset. Fíjese que hace como en el 2016, 2017 más o menos, yo me enfermé de mi salud, no me estaba cuidando, no solamente no estaba comiendo bien, sino que estaba durmiendo tarde, me empecé a descuidar, empecé a experimentar mucho estrés en mi trabajo. Y me hinché, o sea, no solo me engordé más, sino que me hinché de mi cuerpo. Entonces ya pesaba casi 300 libras. Entonces fui al doctor, el doctor dice, ¿qué te pasó? Si hace un año estabas bien, ahora estás rete mal. Y entonces una de las cosas que me chequearon, me dijeron, ya ni estás durmiendo, estás tan hinchado que ya ni dormir puedes. Cuando estás dormido se te cierra el esófago y entonces no estás respirando en la noche y un día de estos vas a dejar de respirar. Entonces me dieron una máquina, me pusieron en una máquina y me dijeron, necesitas esto para dormir bien. Y me dice, si no duermes bien, déjame te cuento lo que sucede cuando no duermes toda la noche. Si usted es la persona que se estaba a despertar en la noche, yo era una de esas que me estaba a despertar en la noche. Me pusieron ese aparato y me dijeron, mira, lo que pasa cuando tú te duermes, y ya ve que hay 3 ciclos para dormir, ¿verdad? Y entonces cuando no llegas a tu REM cycle, que es el más profundo, entonces lo que sucede es que tu cuerpo no se hace reset. Ahora, cada órgano de nuestro cuerpo necesita llegar a ese punto donde el cuerpo se duerme completamente y el órgano también hace un reset, ¿sí? Y entra en otro estado. Y entonces eso ayuda para que al otro día, cuando usted se levanta, todo empieza a funcionar de nuevo bien. Y cuando nosotros no dormimos bien, eso no sucede. Eso es físicamente. En su teléfono, cuando usted no le hace un reset, o a su computadora cuando no le hace reset, o a su iPad cuando no le hace reset, se llena de aplicaciones que usted usa durante el día, ¿ok? Esas aplicaciones empiezan a comerse los recursos y la energía, y de repente su teléfono empieza a fallar, o su iPad o su computadora empieza a fallar, y lo que usted necesita hacer es un reset. Y el reset lo que hace es que borra todo lo que está en la memoria, apaga todas esas aplicaciones y lo empieza de cero otra vez. En nuestras vidas, mis amados hermanos, es lo que hace la oración. Cuando oramos, hace un reset en nuestras vidas, ¿sí? Aquellas cargas, aquellas dudas, aquellos temores. La pastora estuvo diciendo algo una y otra vez. Y dijo, Señor, gracias porque nos hiciste libres. Gracias, Señor, porque ahora nos hiciste libres del temor, libres de la ansiedad, libres. Eso es lo que hace la oración. La oración nos hace ese reset, que todo lo que escuchamos durante el día que nos ha causado temor, que nos ha causado angustia, en ese momento, cuando hacemos el reset,
todo eso se quita y usted puede empezar su día con fe. Pero muchos de nosotros no hacemos ese reset y todos los días lo empezamos con dudas, con temores, con angustias, y cada vez más y más nos vamos hundiendo hasta que ya no estamos funcionando bien. ¿Okay? Ese es el mejor ejemplo que le puedo dar. Y es lo que ahora he experimentado en mi vida. Cuando yo voy al Señor en oración, me siento bien, me siento tranquilo. Y no es cuento, no, pruébelo usted, se va a dar cuenta, se lo garantizo. Vaya al Señor en oración y va a ver cómo las cosas empiezan a cambiar en su vida. Hay que dar ese reset, ¿verdad? Amén. Mire, vamos a abrir la palabra en Josué capítulo 1. Creo que este tema es muy importante y quiero de alguna forma cambiar la forma en la que hemos estado orando. Amén. Y quiero que cambiemos un poquito la forma en la que estamos orando. Así que yo le voy a dar algunos ejemplos hoy en este día de lo que yo he estado aplicando en mi vida y me ha estado ayudando a mí a hacer ciertos cambios. La oración, mis amados hermanos, es una herramienta para edificación interna, más que una herramienta mágica para que nosotros cambiemos lo que está pasando alrededor de nosotros. Muchas veces nosotros usamos la oración para pedirle al Señor que cambie la circunstancia y la situación de lo que está alrededor de nosotros. Pero más que eso, la oración es una herramienta interna, mis amados hermanos, que nos va a ayudar a edificarnos de adentro para afuera. Así que yo quiero motivarles a que nosotros hagamos oraciones no basadas en lo que vemos, sino que hagamos oraciones basadas en la fe. El tema de hoy entonces es oraciones llenas de fe. Yo ya no quiero que usted siga haciendo el tipo de oraciones que ha estado haciendo. Yo hoy en este día quiero recomendarle que cuando usted ore, haga una oración llena de fe. Amén. El libro de Josué es un libro de conquista. Cuando nosotros oramos debemos de orar de esa forma, como que queremos conquistar algo, como que queremos ver cambios en nuestras vidas, como que tenemos la fe para creerle al Señor de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Entonces, por eso es tan importante que agarremos el libro de Josué. Aquí nos enseña algo muy grande, 3 cosas que le voy a hablar hoy acerca del tipo de oración que yo quiero invitarle a que hagamos. Dice así, ¿tiene Josué capítulo 1? Amén. Capítulo 1, versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra, y mire qué importante, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, qué palabra más importante para que recuerde. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Oiga, no te dejaré ni te desampararé. Luego dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, qué importante esa frase que usa ahí, porque entonces harás prosperar tu camino. Amén. Yo entiendo que Dios es el que nos bendice,
Pero aquí como que el Señor nos da un hintazo, ¿verdad? Decimos que nos da un clue, nos da a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Debes de entender que cuando tú haces lo que yo te llamé a hacer, tú eres el que haces que prospere tu camino. Tú eres el que provoca la bendición en tu vida. Tú eres el que provoca el milagro en tu vida cuando aplicas esto a tu vida. Todo te saldrá bien. Mira que te mando, que oiga, cuántas veces lo dice. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Oiga, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Las tres cosas que quiero que aprendamos hoy. En primer lugar, Dios está declarando las cosas que no han sucedido como que ya hubieran sucedido. Amén. Y así es Dios, ¿verdad? Él declara las cosas que no se ven como que ya fuera. Las cosas que no son como que ya fueran. Lo invisible lo declara como que ya fuera visible. Lo que va a pasar, el Señor lo declara como que ya hubiera sucedido. Ese es el idioma de Dios, el idioma de la fe. Amén. Dios está declarando las cosas que no son como que no fueran. Y quiero decirle hoy en este día, mis amados hermanos, que Dios quiere que cuando nosotros oramos, oremos de esa forma, declarando las cosas que no son como que ya fueran. Amén. Dios quiere que nosotros hablemos no de lo que va a pasar, sino creyendo que ya pasó, que ya sucedió. Porque si Dios dijo que ya sucedió, nosotros debemos de creerlo y declararlo también. La segunda cosa que vemos aquí es que Dios establece que aunque van a haber luchas, porque el Señor dijo, este territorio ya es de ustedes, ahora solo vayan, yo ya les di la victoria, ahora solo vayan y conquisten. ¿Sí? O la victoria ya es de ustedes, lo único que ustedes tienen que hacer es pelear la buena batalla. Amén. Es lo único que ustedes tienen que hacer. Hacer lo que yo les mandé a hacer, pero la batalla y la victoria ya está dada. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque muchas veces nosotros nos desanimamos cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, y muchos de nosotros, y yo recuerdo por tantos años, yo oí esta prédica y yo prediqué esta prédica por muchos años, diciéndole a la gente, hay que orar para que Dios nos libere de problemas, hay que aprender a vivir para que no tengamos problemas, pero los problemas, mis amados hermanos, las luchas y las pruebas simplemente son parte del proceso para que nosotros alcancemos la victoria. Si no hay lucha, no hay victoria. Ahora, muchos se conforman y están felices con tener una vida sin luchas, pero tampoco van a tener victorias. Y aquí la palabra de Dios nos enseña, mis amados hermanos, la tierra y la victoria ya es tuya, pero vas a tener que pasar por el proceso de las luchas. Porque es en las luchas donde nosotros conocemos a Dios como no lo habíamos conocido antes. Y es a través de las luchas donde Dios se glorifica. ¿Cuántos de nosotros no nos quedamos admirados cuando leemos acerca de las grandes victorias que estos hombres tuvieron? Pero la Biblia sería una Biblia de una página si no hubiera sido por las luchas que esta gente luchó para ganar la victoria que Dios ya les había dado. Ahora, cuando usted y yo pasamos por luchas, hay dos cosas que siempre están sucediendo. En primer lugar, mis amados hermanos, Dios nos está haciendo crecer a nosotros en nuestra fe. Nos está estirando, amén. Nos está haciendo crecer, nos está ayudando a ver lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Las luchas son para eso. Y en segundo lugar, Él está buscando una forma para glorificarse. En medio de nuestras luchas, Dios se va a glorificar. Amén. Y ahorita lo vamos a ver. Y la tercera cosa que yo quiero que usted aprenda de lo que acabamos de leer. Es importante que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos y que no desmayemos. El resultado de esto, mis amados hermanos, es que Dios hará prosperar nuestro camino y Él va a estar con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. De todas las cosas que yo le acabo de decir, de la primera cosa que es declarar las cosas que no son como si fueran, tener fe. La segunda cosa que es entender que tenemos que pasar por pruebas para alcanzar la victoria. Creo que la tercera para mí ahora es la más importante. La tercera es, usted tiene que asegurarse, mis amados hermanos, de no desmayar. Usted tiene que asegurarse, mi amado hermano, de no perder la fe.
Usted tiene que asegurarse de esforzarse. Esa es la parte más importante, mantener la fe. Y nosotros cuando oramos, y a esto es a lo que quiero ir hoy en este día, nosotros cuando oramos le pedimos al Señor, Señor, yo te pido que me des, y le pedimos aquello que Él ya nos dijo que nos iba a dar, ¿verdad? Es como cuando oramos por los diezmos, ¿verdad? Y yo me agarro y digo, no debo de orar así. Digo, hermanos, vamos a orar por los diezmos para que Dios los bendiga, pero Dios, eso ya está bendecido. Dios ya bendició bendició, ¿verdad? Dios ya bendijo las cosas desde el principio. Amén. Dios ya las bendijo desde el principio. Cuando nosotros damos el paso hacia donde está la bendición, la recibimos. Se activa en nuestras vidas. Entonces hay gente que dice, pastor, yo necesito que oren para que el Señor bendiga mis finanzas. No necesito orar para que Dios bendiga sus finanzas. Hay cosas que Dios ya estableció que debo de hacer. Por ejemplo, debo de pagar mis diezmos, darle al Señor el 10% de todo lo que yo gano. Esa es la primera cosa que debo de hacer para, en primer lugar, salir de la maldición y ver cómo Dios prospera mis finanzas. En segundo lugar, tengo que aprender a manejar el 90%, porque hay gente que paga diezmos, pero muy mal mayordomo del 90%. Amén. Entonces, lo que quiero que entendamos es que a veces estamos orando por cosas que Dios ya declaró. Dios le dijo a Josué, ya te di al pueblo, amén, ya te di la tierra, es tuya. Ahora, lo único que tú te tienes que encargar es de esforzarte, de ser valiente, de no desmayar y de no sentir temor en tu vida. Entonces, yo quiero que cambiemos la táctica de oración que nosotros tenemos. En lugar de orar por lo que Dios ya dijo que Él va a hacer en nuestras vidas, empecemos a orar para que podamos hacer nuestra parte. Nuestra parte es esforzarme, ser valiente, no desmayar, no perder mi fe, no permitir la duda. Esa es la parte que a mí me corresponde hacer. La parte de los milagros, eso le corresponde a Dios. Ahora, no me malentienda, con esto no quiero decir que no le pida al Señor, porque la palabra nos dice que le pidamos, eso es parte de lo que hacemos, pero pase el 10% de su tiempo pidiéndole al Señor que Él haga algo afuera de usted, y pase el 90% de tiempo pidiéndole que haga algo en usted. Amén. Porque más importante que recordarle a Dios lo que Él ya dijo que Él va a hacer, es pedirle al Señor que me dé la fuerza a mí para hacer lo que yo tengo que hacer. Para que yo sea valiente, amén. Para que yo sea esforzado, amén. Es ahí, mis amados hermanos, donde nosotros necesitamos el reset en nuestras vidas. Fíjese que una de las cosas que a mí me ha estado pasando en estos últimos días es que cuando yo oigo que Dios quiere que haga algo, me entra temor. Ahora, yo les he contado a ustedes acerca de mi testimonio cuando yo llegué a Torre de Refugio y Fortaleza hace más de 16 años. Vine a Torre de Refugio y Fortaleza, mi vida venía de un momento muy difícil, ¿sí? Con mis padres, nosotros habíamos establecido una iglesia en Midland, Texas. Llevábamos casi 10, 11 años ya de estar haciendo lo que el Señor nos había llamado a hacer. Y Dios nos había regalado mucho éxito. La iglesia había crecido a unos 200, 300 miembros en la iglesia. Mi papá había establecido otras iglesias alrededor, entonces teníamos varias iglesias y todo iba bien, pero de repente todo se cayó, ¿sí? Todo vino a su final, una división, después otra, y se dividieron las divisiones hasta que se dividieron al número más pequeño, que éramos nosotros como familia, y quedamos solo como nosotros como familia. Ahora, en el tiempo que todo esto se cayó, se hizo un cambio y me pusieron a mí de pastor de esa iglesia, en una iglesia que ya no tenía miembros, una iglesia que había fracasado, una iglesia que estaba en una situación difícil, y me pusieron a mí, y yo sin experiencia, solo lo que había visto, lo que había aprendido, empecé a hacer lo que yo pensaba que se tenía que hacer, ¿verdad? Y yo le eché muchas ganas, creo que casi 2 años aguanté así, dándole duro. Y un día vinieron los ministros de la región y hablaron con mis papás y pues yo no estaba en la plática, yo estaba en la cocina, ellos estaban en la sala, pero los escuché a cada uno decir cómo se sentían de desanimados.
Y entonces yo no me sentía desanimado, pero en ese momento cuando me preguntaron a mí cómo me sentía, se me salió. Dije, me siento desanimado. Y en el momento que lo dije, me sentí desanimado. Terminamos cerrando la iglesia. Para mí ese fue un golpe muy, muy, muy fuerte emocionalmente, porque yo a mi tierna edad, estaba joven, yo tenía en mi mente que esto sería mi legado, que la iglesia de mis padres sería mi legado. Es lo que yo había pensado. Y yo ya había planeado toda mi vida alrededor de eso. Sí, y cuando todo esto se desarmó de la forma en la que se desarmó y luego empezamos a tener un montón de problemas, perdimos la iglesia, al rato perdimos la casa, al rato perdimos los carros, nos quedamos en la calle, nos quedamos sin nada. Y luego cuando perdimos la casa, pues usted sabe que rápidamente se marca su crédito foreclosure. Entonces cuando empezamos a buscar departamentos para vivir, nadie nos quería dar dónde alojarnos. Andábamos como María y José, no nos daban alojo en ningún lado, no nos dejaban entrar a ningún lado. Fue un tiempo muy difícil. Y hace unos meses que empecé a hacer este tipo de oraciones. Ya no para pedirle al Señor que hiciera lo que Él ya me dijo que va a hacer, sino que le empecé a decir, Señor, tú quieres que yo sea fuerte, tú quieres que yo sea esforzado, tú quieres que sea un hombre de fe, y de repente sentí que algo empezó a brotar dentro de mí, un coraje. Empezó a brotar dentro de mí un coraje, y le empecé a gritar al Señor a las 5 de la madrugada. Gracias a Dios los vecinos no han dicho nada, ni los perros estaban ladrando nada. Empecé a gritarle al Señor, le dije, Señor, ¿cómo te atreves a pedirme que crea en ti cuando mis padres creyeron en ti toda su vida? Y mira cómo se desarmó todo. ¿Y sabe qué, hermanos? Empezaron a salir cosas que estaban dentro de mí. Dios estaba pidiendo que me esfuerce, que sea valiente, que no tema y que no desmaye. Pues con todo lo que andaba cargando yo dentro, ¿cuándo iba a esforzarme? Y es a lo que los quiero llevar hoy en este día, hermanos. Que muchas veces nosotros queremos ser gente de fe cuando tenemos nuestra yarda o nuestro patio lleno de semillas de dudas. La oración lo que hace es que empieza a sacar eso. Arrancar esas raíces de dudas, arrancar esos temores, empieza a arrancar eso y arrancar eso hasta tal punto que usted empieza a decir, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero me voy a atrever a creerte. Y sabe que cada vez que el Señor nos ha retado con mi esposa a hacer algo, al otro día yo estoy ahí orando con mucho temor. Quiero que sepa que yo tengo miedo, me da miedo. De atrevernos a hacer lo que Dios nos está pidiendo, me da miedo. Y el otro día estoy orando y lo primero que le digo al Señor, ya no estoy orando como oraba antes. Te alabo, Señor, te bendigo, Padre, gracias, Señor. Yo hacía eso, pasaba 15 minutos alabando al Señor, ¿sí? 15 minutos, y luego me ponía a llorar porque sentía la presencia de Dios. De vez en cuando lo hago. Ahora lo que hago es, Señor, mira, de primas a primeras te voy a decir, me falta la fe. Señor, no me siento capaz de hacer lo que tú quieres que haga. A veces no me siento como que soy buen padre. A veces, Señor, no me siento que estoy haciendo buen trabajo como esposo. Señor, esto es lo que está pasando en mi vida. Y empiezo a sentir como Dios empieza a tratar dentro de mí. Y yo quiero que entendamos que si nosotros empezamos a orar solamente acerca de las cosas que Dios ya dijo que Él iba a hacer en nuestras vidas, entonces estamos fallando en el hecho de que la parte más importante para que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas es que nosotros tengamos la fe para hacerlo. Pero es que antes se predicaba que tenga fe y Dios se encarga de todo. Ahora entendemos que aunque Dios le dijo a Josué, la tierra es tuya, tienes que ir a luchar por ella. Pero para eso vas a tener que ser esforzado. Vas a tener que ser fuerte, vas a tener que ser valiente, no vas a poder temer, ni vas a poder desmayar. Entonces nosotros oramos para que Dios haga lo imposible, pero no estamos orando por nosotros mismos, que nosotros somos los que necesitamos el milagro.
Yo no necesito que Dios que traiga gente aquí a la iglesia. Necesito que me dé la fe para creer que lo puede hacer. Y que me dé la fe para predicar cada miércoles y cada domingo como que va a suceder. Si alguien me entiende lo que le estoy tratando de comunicar hoy en este día. Entonces, cuando yo les hablo acerca de la oración, mis amados hermanos, yo quiero que nosotros dejemos esta oración tan religiosa que hemos estado haciendo por tanto tiempo. Ahora, no me malentienda, no estoy diciendo que sea malo, hágalo de vez en cuando, pero más importante, usted se tiene que recordar que lo que va a causar resultados en su vida es que usted haga su parte. Y es ahí donde nos estancamos, porque le creemos a Dios por todo lo que Él va a hacer, pero necesitamos creer que Él nos va a ayudar a nosotros a hacer nuestra parte. Amén. Ahora, yo le voy a decir, yo lo he estado haciendo de esta forma y le voy a dar estos resultados. Le voy a decir estos resultados simplemente para que usted vea que Dios contesta la oración, pero el objetivo no es ese, no es para que usted diga, ay pastor, si Dios lo hace entonces lo voy a hacer de esa forma, porque más importante que Dios conteste y abra puertas es que Dios haga crecer mi fe. Ese es el propósito de la oración, que Dios te haga crecer en fe, amén, que haga crecer la fe dentro de ti. Hace unos días hice yo una oración en la mañana, a las 4 horas me llama mi esposa sin saber y me dice, mira esto y esto y esto y esto. Y le digo, no lo puedo creer. Hace 4 horas yo le estaba pidiendo al Señor acerca de eso. Y ya vienen sucediendo 3, 4, 5 cosas donde Dios está contestando. Pasamos 5% de mi oración hablando acerca de lo que Dios ya dijo. Señor, solo para recordarme yo que lo dijiste, yo sé que lo vas a hacer, pero ahora hablemos de mí, ¿sí? Señor, yo sé que tú vas a hacer algo grande en esta iglesia y yo tengo temor de cómo vamos a llegar ahí. Señor, yo tengo temor de que llevamos tantos años predicando y yo no he visto todos los resultados que creo que van a suceder. Y empezamos a hablar acerca de mí y el Señor empieza a cambiar mis dudas, mis temores por fe. Y empiezo a recibir la fe del Señor para tener la fuerza para cuando tengas que salir a la batalla. Josué tuvo que esforzarse, ser valiente, no desmayar. ¿Por qué? Porque ahorita a la vuelta estaba Jericó. Y Jericó no era cualquier enemigo, era un enemigo grande. Mis amados hermanos, estaba la ciudad amurallada, no había forma de entrar. Y cuando supieron que Josué venía con su ejército, cerraron las puertas. Se cerró y no había forma de entrar ni de salir. Hermanos, si nosotros no tenemos la fe para creerle al Señor, cuando venga un enemigo como ese, nos desinflamos. Entonces yo necesito que entendamos que la oración que debemos de empezar a hacer ahora no es una oración que habla de los milagros y de las cosas que Dios va a hacer. Tenemos que pedirle al Señor por la fe que hay en nosotros. Señor, que no me falte la fe. Le voy a decir una de las cosas que Jesús andaba buscando a todos lados que Él andaba. ¿Sabe qué andaba buscando el Señor? No era una vida de oración. No era una vida de ayuno. ¿Sabe qué buscaba el Señor? Fe. Y siempre que se molestaba con sus discípulos era porque les faltaba la fe. Y siempre que se admiraba de alguien era porque tenía fe. Entonces, si usted va a orar por algo, ore para que no le falte la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Si alguien entiende lo que le estoy tratando de predicar hoy. Ahora, mire, algunos ejemplos. En Daniel capítulo 3, ¿se recuerda usted? Sadrach, Mesach y Abednego le declaran al rey: Dios puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos va a librar. Pero si no, sepa, oh rey, que a tu Dios no vamos a servir. Amén. Ellos creían que Dios lo podía hacer. Y yo estoy creyendo que la oración de ellos no fue tanto para que Dios los librara del horno, para que Dios los librara de la situación, sino para que no les faltara la fe. Si Dios no lo hacía, que no me falte la fe, que mantenga yo mi convicción, que mantenga en lo que creo. En Éxodo capítulo 14, Moisés está delante del Mar Rojo, no tiene ninguna salida. Delante de él está el Mar Rojo. Detrás de él vienen los soldados egipcios.
no hay salida. Y él le dice, Señor, ¿ahora qué hacemos? Y el Señor le dice, pasa en medio del mar. Muchas veces le pedimos al Señor que nos saque de la situación. Y Dios quiere obrar a través de la situación en la que estamos metidos. ¿Para qué? Las dos cosas. Dios quiere que se cumplan las dos cosas siempre. En primer lugar, para que se estire tu fe. Para que crezcas en tu fe. Wow, Dios lo hizo. Y luego voy a creerle. Dios lo dijo, lo voy a creer. Cuando lo hago, suceden cosas milagrosas. Wow, mi fe crece. Y en segundo lugar, Dios es glorificado. Si Dios lo que siempre está queriendo hacer con nuestras vidas son esas dos cosas. Estirar nuestra fe y que Él sea glorificado. Que nuestras vidas sean para la alabanza de su nombre. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice que usted y yo nacimos para la alabanza de su nombre, no quiere decir para que usted venga y cante cantos en la iglesia. No es eso. Cuando la palabra de Dios dice que usted y yo nacimos para la alabanza de su nombre, significa que nosotros vamos a ser gente de fe, que cuando nosotros hacemos las cosas, la gente se queda... ¡Ah! Tuvo la valentía de creerle a Dios, tuvo la audacidad de creerle a Dios, y cuando le creyó, Dios abrió puertas. ¡Wow! Su Dios es grande. Mi esposa Laura me contaba unos testimonios de lo que Dios está haciendo en su vida, y yo me quedé, ¡wow, Señor, qué grande eres! Mi esposa decidió que ella iba a donar tiempo para ayudar en la escuela. Y cuando dijo eso y yo vi cuántas horas iba a donar, la regañé. Y dije, mi amor, no puedo creer que te metiste a hacer tantas otras cosas. Habíamos quedado que este tiempo lo ibas a dedicar para ti. Porque cuando vienen los niños ya no hay tiempo para ella. Entonces quedamos que ibas a dedicar este tiempo para ti, quedamos que ibas a hacer esto. Y me molesté porque tomó tantas horas y vi la agenda y dije, wow, amor, ¿por qué hiciste eso? Pero, en cada vez que ella ha estado ahí, fíjese que lo tremendo que ha sucedido es que Dios ha usado su vida para orar por alguien. Mi esposa está ministrando al Señor a donde quiera que ella va. Ella, hoy me contaba, oró por una de las maestras que estaba ahí. Y luego oró por una de las enfermeras que estaba ahí. Y luego cuando estaba esperando que saliera mi hijo, porque salieron a casi 20 minutos de diferencia, entonces se queda en el parque con los niños. Cuando estaba en el parque se le acercó una persona y mi esposa le empezó a hablar de la esperanza que hay en Dios. Y fíjese cómo resulta la cosa. Esta señora vino y le dijo a la maestra por la que mi esposa oró hoy, que había conocido a Laura y que había impactado su vida. Entonces esta maestra por la que oró hoy Laura, le dijo, oí el impacto que tuviste en la vida de ella, por favor, ora por mí. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, qué tremendo lo que el Señor está haciendo. Ahora, a veces nosotros lo que queremos es pedir al Señor que nos saque de la situación en la que estamos, cuando Dios lo que quiere es glorificarse en la situación en la que estamos. En Segunda de Reyes, capítulo 6, Eliseo y su siervo quedan rodeados de un gran ejército. Y Dios no los saca de ahí, los deja ahí en medio, rodeados de ese gran ejército. El siervo de Eliseo se asusta. Dice, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo no ora para que el Señor cambie las cosas. Él ora para que no le falte la fe. Porque Eliseo entiende que para que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, nosotros a veces nos vamos a tener que esforzar, ser valientes, no tener temor y no desmayar. Entonces la oración de Eliseo no fue, Señor, auxilio. La oración de Eliseo fue, ábrele los ojos a mi siervo para que él pueda ver lo que tú estás haciendo. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor abrió los ojos del siervo, el siervo se dio cuenta que habían más hombres a caballo de su lado y carros de fuego de su lado que el enemigo que estaba en contra de ellos. Y cuando los enemigos quisieron acechar de Eliseo, dice que él hizo una oración y quedaron ciegos todos. ¡Qué poderoso es nuestro Dios! Pero mis amados hermanos,
El elemento que causó esto fue la fe que Eliseo tuvo en su oración. Fue que él se esforzó, que fue valiente, que no temió, que no desmayó. Si hay algo por lo cual usted y yo debemos de orar, no es por aquello que Dios ya nos prometió, sino que a nosotros nos toca orar para que Él nos dé la fe para creer en lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Si hay algo que tenemos que orar ahora que vamos a entrar al 2020, wow. Ahora que vamos a entrar al 2020, si hay algo que usted tiene que pedirle al Señor, no es Señor, haz lo que dijiste que vas a hacer. Él lo va a hacer. ¿Sabe? Esa bendición ya está declarada, esa bendición ya está dada. Lo que le tenemos que decir al Señor, dame la fuerza para llegar, para activar la bendición. El problema no está, Señor, bendíceme. Deje de pedirle al Señor que lo bendiga. Haga lo que Dios quiere que haga para que llegue al lugar de la bendición. Amén. Y es algo a lo que yo quiero retarles en este año. Estamos ya llegando a los últimos 3 meses del año. Yo quiero invitarle a que ore con nosotros y le declare al Señor, dame la fe que yo necesito para terminar el año de pie. Ahora yo entiendo, nuestro primer impulso siempre va a ser pedirle al Señor que nos saque de la situación. Pero yo quiero que entendamos que 2 cosas suceden cuando estamos en la situación. Dios hace crecer nuestra fe y Él se glorifica a través de lo que estamos pasando. Amén. Así que vamos a creerlo. Recordemos lo siguiente entonces, ya voy a llegar al final de esto. Dios ya nos dio la victoria, a nosotros nos toca luchar para alcanzarla, pero Él ya la dio. La bendición ya está ahí. Él dejó la bendición ahí. Usted lo que tiene que hacer es llegar. Ahora, ¿cómo va a llegar? Yo no sé. Quizás va a llegar corriendo, quizás va a llegar a rastras. No importa, la cosa es que llegue. Y hay que pedirle al Señor que le dé la fe para llegar. Amén. Entonces, debemos de cambiar nuestra oración de cambia mi situación, ¿sí? Cambie su oración de esa oración que hace, cambia mi situación, Señor, y ahora mejor ore. Señor, examina mi corazón y elimina la duda y el temor que hay dentro de mí. Eso es lo más importante. Elimina la duda y el temor que hay en mí. Muy a menudo, mis amados hermanos, nuestra oración refleja nuestra circunstancia. Cuando oramos, nosotros oramos de acuerdo a lo que estamos viendo. Empezamos a orar y empezamos, Señor, por favor, cambia esto. Señor, por favor, haz lo otro. Señor, por favor, quítame esto, quítame lo otro. Y a veces nuestra oración tiene que ser una oración de fe, donde nosotros declaramos como Dios lo hace. Él llama las cosas que no son como si ya fueran. Y en nuestra oración nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que declarar las cosas que no son como que ya fueran. Amén. Decirle al Señor, Señor, yo declaro, Padre, que tú ya hiciste la obra en mi vida y te voy a dar gracias por ello. Ahora ayúdame a pelear en contra de la falta de fe. Como dijo aquel hombre, sí, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Esa es la honestidad que yo le estoy pidiendo a usted que usted tenga en su tiempo de oración con Dios. Señor, creo que lo vas a hacer, declaro que lo vas a hacer. Ahora ayúdame a quitarme la duda, ayúdame a quitarme el temor. Señor, yo creo que voy a cambiar y ahora sí voy a ser una persona fiel a ti, Señor. Ay, pero ayúdame en mi incredulidad. Señor, creo que voy a tener control sobre mi carácter, pero Señor, yo declaro que ya me cambiaste, pero Señor, ayúdame en mi duda y mi incredulidad, en mi debilidad. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? A eso. Creo, Señor, que ya estoy sano, me declaro sano en el nombre de Jesús, pero Señor, ayúdame, porque tengo una duda muy grande con la que estoy luchando. Ayúdame a ser fuerte, valiente, esforzado, Señor, en esta duda que estoy peleando. Es la sinceridad a la que Dios nos está llamando. Ese es el tipo de oración que yo quiero invitarle a que hagamos, hermanos. Que ya no oremos esas oraciones tan sofisticadas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Está bien, hay tiempo para eso. Pero la oración, el devocional al que yo quiero retarle que hagamos, que sea sincero. Donde le decimos al Señor, voy a declarar palabra de fe.
Ahora, quiero retarles, porque mire lo que dice Mateo. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y él va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nosotros tenemos que hacer oraciones llenas de fe. Amén. Si usted quiere llamar la atención de Dios, su oración tiene que ser una oración cargada de fe. ¿Cómo le va a hacer entonces para no orar de acuerdo a su circunstancia, sino de acuerdo a su fe? Bueno, en primer lugar tiene que hacer crecer su fe. ¿Cómo se hace crecer la fe? A través de la palabra. Escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Por eso es de suma importancia que usted lea la Biblia y ore. Que lea la Biblia y ore, para que empiece a declarar esa palabra de fe y su fe aumente. No ore de acuerdo a su circunstancia, ore de acuerdo a su fe, porque Dios se agrada de la fe. Amén. Jesús se agrada, se queda admirado cuando alguien se atreve a creer. Se queda admirado, mis amados hermanos. Yo no sé si usted, pero yo quiero que Dios se admire de mi fe. Yo quiero que Dios se quede admirado. Y por eso es que yo le quiero recomendar hoy en este día: deje de orar como oraba y empiece a orar de esta forma. Amén. Empiece a orar diciéndole: Señor, hazme fuerte, dame fe, ayúdame a permanecer en mi fe. Es lo más importante que yo necesito. Creer que vas a hacer lo que dijiste que vas a hacer en mi vida. Amén.